A veces, aunque no lo digas, siempre lo subo al Classroom, las presentaciones, lo que estamos grabando, ¿eh? Ok. Entonces, aquí son una de las, de los pensamientos respecto a cómo evoluciona y cómo es la naturaleza, ¿no? Y bueno, Charles Darwin lo que nos decía es, la selección natural obra solamente mediante la conservación y acumulación de pequeñas modificaciones heredadas, que son provechosas para todo aquello que va a ser conservado. Entonces, bueno. Aquí lo que nos están diciendo esos pensadores es que justamente la naturaleza, todo lo que está ahí es resultado de un proceso de evolución, y ese proceso de evolución es así para perpetuar las especies. Es decir, lo que le ayuda a sobrevivir es aquello que se perpetúa. Bueno, y ya hablando de la parte de inteligencia artificial, bueno, allá en los 60s hablaban de estrategias evolutivas, en donde se trataba de optimizar funciones de múltiples variables. Ahora, un ejemplo ahí que les pongo son las alas del avión, ¿ok? ¿Cómo creen ustedes que se diseñan unas alas de avión? ¿Qué necesitamos? O sea, está la carcasa del avión y tenemos que ponerle las alas, ¿ok? ¿Por qué de cierta longitud? ¿Por qué no más cortas? ¿Por qué no más largas? Por ahí hay un diseño aerodinámico, ¿no? Que tiene que ver con cómo se deben ubicar las piezas. Pero, ¿de qué material? ¿Ok? ¿Qué otra variable tenemos que tomar en cuenta en las alas? ¿Qué peso? ¿Qué inclinación? ¿Qué longitud? ¿Qué material? No sé si, bueno, creo que todas las alas son sólidas, no sé si tengan algo ahí que se pueda hacer diferente. Bueno, todas esas variables tendríamos que tomar en cuenta para descubrir el mejor diseño para una aeronave, ¿ok? Y ahí estamos optimizando una función que sería el desempeño de la ala del avión con base en muchas variables, ¿ok? Ya después por ahí hablaban de la programación evolutiva y decía que podíamos hacer unos cambios que fueran aleatorios en una máquina de estados finitos. ¿Se acuerdan por ahí cuando hablaron de los videojuegos, los compañeros que hablan de videojuegos y que mencionaron Pac-Man? ¿Sí se acuerdan? Que ahí nos pusieron el ejemplo de una máquina de estados finitos. Los fantasmitas, ¿se acuerdan? Podían estar persiguiendo a Pac-Man, huyendo de Pac-Man. ¿Cuál era la otra? ¿O atacándolo? No me acuerdo, pero tenía varios estados. Y ellos cambiaban dependiendo de qué tan cerca se encontraban de Pac-Man. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, maestra, luego los encierran en la esquina al Pac-Man. Exactamente. Entonces, esa es una máquina de estados finitos. Significa que con base en ciertas condiciones pasas de un estado a otro, persiguiendo, huyendo, atacando, no sé. Bueno, aquí lo que nos menciona es, ¿y qué pasa si dentro de esas máquinas de estados finitos yo pongo un elemento aleatorio? Es decir, ahorita se encuentra huyendo, pero ¿qué pasa si de repente el fantasmita se voltea y ataca a Pac-Man? ¿Sale? Entonces, esos serían cambios aleatorios. Con base en algo, decidimos si continuamos con lo que estábamos haciendo de acuerdo a la máquina de estados finitos o cambio y me voy hacia otro estado, aunque no se den las condiciones. ¿Ok? Esa sería, a eso se refiere a la programación evolutiva, aplicar esos cambios aleatorios en estos diagramas de cambio de estados que son estables, ¿no? Luego, aquí ya todos los 60, pues Holland trabaja con algo que se le llama los algoritmos genéticos, que es lo que nos va a ocupar. Y es un estudio formal de
cómo se adaptan los sistemas naturales y artificiales. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar cómo se adaptan. Y antes de ver la parte de algoritmos, pues vamos a ver en qué fundamentos biológicos nos estamos basando. ¿Ok? La primera es, cada individuo tiene características del planeta, ¿no? Cualquier individuo tiene características que son visibles y características que no lo son. ¿Ok? Y esto se denomina el fenotipo del individuo. ¿Qué características visibles tenemos los humanos? Altura, peso, color de ojos, color de piel, ¿sale? ¿Qué sería no visible? ¿Qué podría ser? El carácter. El raciocinio, por ejemplo. Exactamente, cómo pensamos, qué tanto nivel de tolerancia tenemos. Esto yo creo que es el fundamento cuando nos van a contratar y nos dicen, pues te estás a prueba 3 meses, ¿no? Para ver cómo es, o sea, los que te contratan saben, pues, de tu preparación, saben pueden inferir tu inteligencia a través de pruebas, ¿verdad? De tu experiencia que tienes, etcétera. Pero hay muchas características que también son parte importante para tu trabajo que no se pueden medir o no se pueden prever, ¿no? ¿Qué tal si cuando ya estás bajo presión no trabajas muy bien? ¿O qué tal si no eres tolerante, por ejemplo, a los ruidos y el trabajo donde vas a estar hay mucho ruido, o al calor, ¿sale? O a los cambios del usuario que de repente te haga que tu proyecto tenga diferentes requerimientos. Entonces, cuando tú estás trabajando bajo presión y ya en el campo real del trabajo, van a salir muchas características que tú tienes, pero que no son visibles y tal vez ni siquiera sean medibles desde antes, ¿no? Y por más que te entrevisten y te pregunten, podría ser que no salgan a relucir. Entonces, aquí tenemos esto de las características. ¿Querías decir algo, Jair? No, solamente se me prendió esta cosa, pero ya. No te preocupes, no te preocupes. Es que después hablo y no escucho bien. Ok, entonces, las características no solamente se refieren al humano, también. Por ejemplo, cuando adoptan un perrito, características que tú puedes ver, pues de qué raza es, ¿verdad? De qué color, altura, edad, etcétera, ¿no? Pero hay muchas otras cosas como su temperamento, si es tolerante a los niños, si le gusta la soledad, etcétera. Esas cosas no se van a saber hasta que no pase el tiempo. Bueno, ahora, esa parte que se ve y lo que no se ve es el fenotipo. Y el fenotipo va a ser resultado de 2 cosas. La primera parte es tu carga genética, ¿sale? ¿Alguna vez se han dado cuenta que mucho de su carácter lo heredan? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí, sí pasa. ¿Verdad? O sea, Sí, cuando se ves a tu supone papá, que... ajá, Adelante, sí. adelante, por favor. Continúe. Cuando ves a tu papá que la forma de que se enoja o la forma que contesta, dices, es que yo lo hago igual, ¿no? O sea, reacciono igual. Entonces, mucho es la parte genética, ¿no? Es esa carga que tenemos de información que nos pasaron, ¿no? Y otra parte muy importante es cómo yo estoy interactuando con el ambiente, ¿ok? Esto me recuerda un poco cuando allá en la prepa nos hablaban de estudios sobre gemelos, en donde los gemelos son los únicos humanos que comparten el mismo ADN, ¿no? Y entonces, los dos, o los que hayan salido del mismo, de la misma célula, tienen la misma carga genética. Pero ¿qué pasa cuando se separan? Entonces, uno de los gemelos
se va a una familia y el otro se va a otra familia, ¿ok? Y entonces allá en aquellos estudios psicológicos lo que nos decían es que en ocasiones pues desarrollan características muy diferentes uno y otro, ¿no? Y algo así tan simple como, bueno, ¿y qué tal si la familia en la que se queda uno de los gemelos, por ejemplo, se dedica al arte, tiene contacto con las ciencias? Entonces probablemente su inclinación va a ser hacia allá. ¿Y qué tal si otro de los gemelos no? ¿Qué tal si otro es, no sé, en un ambiente con más restricciones para el acceso a la cultura, o por ejemplo, él que fuera muy deportista? Entonces, ambos gemelos tenían la misma carga genética, pero como el ambiente fue propicio a uno para las artes y el otro para el deporte o para otro tipo de habilidades, pueden desarrollarse características diferentes, ¿no? Y si uno de ellos, por ejemplo, tenía una propensión para una enfermedad que con uno de los ambientes no se desarrolló, por ejemplo, ¿qué tal si tenía propensión para alta presión o diabetes o algo así? Y resulta que por el ambiente deportivo de uno de ellos no se desarrolla y el otro sí. Entonces, esto tiene que ver con ese contacto con el ambiente, ¿no? Con esa parte social que también moldea cómo somos. ¿Qué pasa si ambos habían sido hijos, por ejemplo, de alguien que era muy depresivo? Si este ambiente en donde se da no se tiene esas características de depresión, o sea, en personas mayores, probablemente no lo desarrolle, aunque tenga esa potencialidad, digamos, se queda como en potencia, ¿no? Esa potencialidad de que lo desarrolle. Y bueno, y estas características de las que estoy hablando tienen que ver con la parte genética, tiene que ver con cómo ellos desarrollan ciertas proteínas, ¿ok? Y esas proteínas, pues es su información genética. Los cromosomas, que son lo que tienen la información más importante, tienen una parte que le hereda la madre y una parte que le hereda el padre, ¿ok? Entonces, a pesar de que tenemos ¿cómo le podemos decir? Pues sí, la herencia de ambos progenitores, en realidad uno de ellos podría como tener características recesivas y el otro más dominantes, ¿ok? Por ejemplo, las personas que tienen ojos claros, en ocasiones no sale en la primera generación, sino hasta la segunda generación, ¿no? O cierto color de pelo, por ejemplo, puede ser que sus hijos enseguida lo desarrollen o quede ahí como recesivo, y a la siguiente o más generaciones pues salgan ahí, ¿no? Bueno, por allá los cromosomas, recordarán en la prepa, nos hablaban de que había moléculas que son los nucleótidos, y era la adenina, guanina, citosina y tiamina, ¿ok? Y estos, lo que nos codifican es los genes, ¿no? Por ahí hay unos proyectos a nivel mundial en donde se trata de analizar qué genes aportan qué características, ¿no? Están tratando, por ejemplo, de analizar el gen de la inteligencia, el gen de la violencia, etcétera, ¿no? Para tratar de si dentro de la carga genética podemos descubrir alguna información que va a desarrollar las personas. Bueno. Y no sé si recuerdan el proyecto que se llamaba Genoma Humano. Bueno. Esta parte ya es importante para nuestro tema de algoritmos genéticos. Bueno, las células, que son los gametos, cuando se reproducen, usan el siguiente procedimiento que se llama meiosis, ¿ok?
Imagínense que esta es la aportación del padre y esta es la aportación de la madre, que se ve un poco más clara. ¿Ok? Cuando se van a multiplicar las células, lo que hacen es la información del padre y la información de la madre se duplica. ¿Ok? Entonces, este que tengo aquí se duplica y este que tengo acá se duplica. ¿Ok? La parte de arriba, que es totalmente del padre, se separa un poquito. La parte de la madre, que es totalmente, se separa un poquito. Y estos que están aquí en medio, se genera algo que se le llama los híbridos. ¿Ok? ¿Cómo es un híbrido? Aquí empieza con la parte del padre y termina con la información de la madre. Aquí empieza con la información de la madre y termina con la información del padre. Entonces, esos dos que estaban aquí, que eran totalmente del padre y totalmente de la madre, se separan en dos partes para generar dos híbridos nuevos. Esto que está aquí. Entonces, cuando ya yo lo veo separadamente, este es del padre, este es de la madre, y esos que tengo aquí en medio son los híbridos. ¿Ok? ¿Qué diferencian estos? Imagínense que la parte primera fuera la más significativa. Entonces, la parte más significativa, esta es del padre y esta es de la madre. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esto que está aquí arriba se separa, esto que está aquí abajo se separa y entonces ya tengo dos células. ¿Ok? Y luego, pues ya yo separo estas dos otra vez en dos partes y al final tengo 4 células de lo que era una célula que tenía información de los dos, del padre y de la madre, ahora tengo todo esto. ¿Ok? Entonces, lo que es rescatable aquí para nuestra información que vamos a trabajar, pues es justamente cómo se generan los híbridos. ¿Ok? Cómo la primera parte se toma de uno de ellos. Aquí está otra parte del otro. Y la otra parte es del otro, ¿no? Aquí es padre, madre, madre, padre. ¿Ok? Ahora, permítame tantito, por favor. Ok. Ahora, ¿por qué dentro de nuestra sociedad somos tan diferentes unos de otros? Una razón es porque las personas cuando se reproducen, normalmente lo hacen con alguien que es diferente a ellos, de otra familia, y entonces nos empezamos a tener más variedad entre nosotros. Y la segunda razón, que es la que también vamos a ver aquí, que es importante para el tema, son las mutaciones. Un mutante, una persona o un individuo que es mutante, es alguien que tiene una modificación que lo hace diferente a sus congéneres. ¿Ok? Algo que los hace probablemente más fuertes o más hábiles o más bellos, ¿sale? O más fuertes. Ese tipo de características en ocasiones pues son muy, ¿cómo le podríamos decir? Convenientes, ¿no? Para los individuos. Pero, bueno, una mutación podría ser alguien que nace, por ejemplo, con doble línea de pestañas, como lo fue Elizabeth Taylor, y entonces ella tenía doble fila de pestañas, por lo tanto sus ojos se veían mucho más grandes, ¿no? Un color especial, entonces ese tipo de cambios en su persona fue probablemente una mutación, ¿ok? Pero ese es un cambio bonito. Otra mutación podría ser alguien que nace con una dificultad física, ¿ok? Ahora, ¿cuándo esta modificación nos ayuda a sobrevivir? Hace que esto se perpetúe. Bueno, imagínense en la antigüedad, cuando teníamos que sobrevivir, teníamos que cazar, teníamos que cultivar la tierra y teníamos muy pocas herramientas.
En aquel entonces, las personas que empezaron a ser fuertes o las personas que tenían la inteligencia para cazar, ellos empezaron a tener más comida. Y eso hizo que se pudieran reproducir y pudieran, a su vez, pasar esa información genética, esa característica que los hacía diferente a las demás personas. En aquel entonces, quien no hubiera podido ser capaz ni de sobrevivir o de cazar o de hacerse del alimento, pues lo más probable es que no fuera a sobrevivir, ¿no? Bueno, cuando esta mutación, bueno, por ejemplo, las personas que viven en zonas muy altas, no sé si alguna vez han ido a un lugar donde hay una altitud muy considerable, ¿no han sentido como que les falta el aire? ¿Alguien que comparta? Sí, de hecho, para las montañas necesitas tener mucha condición física para subir. Exactamente. Y al revés, ¿no? Cuando ustedes van al nivel del mar y empiezan ustedes a correr, pues sienten que vuelan, ¿no? Porque pues están acostumbrados a más altitud. Entonces, estas características hizo que las personas, que los que pudieron sobrevivir en esas alturas, se reprodujeran y por lo tanto le pasaron la información a los demás, ¿no? A sus hijos. Y entonces ellos pudieron cada vez ascender más y tener, ¿verdad? Un mejor desempeño en esas zonas. Bueno, ahora sí, esa es la parte biológica que quería comentarles para ahora sí ver nuestro tema. ¿Qué es un algoritmo? Porque vamos a ver algoritmos genéticos, ¿no? Pero ¿qué es un algoritmo? ¿Ustedes cómo lo describen? Haz un algoritmo que haga esto. ¿Qué significa algoritmo? La definición que yo tengo encaja mucho con la tercera, ¿no? Que dice que es una secuencia, ahí especialmente como finita, ¿no? De instrucciones. El finito es que tiene un inicio y un final. Y cuando dice tiene significado, yo también o sea, lo veo como que tiene un propósito, ¿no? Un algoritmo tiene que tener un objetivo que es, digamos, ese inicio y ese final tiene que o bien procesar algo o bien llegar a un resultado, ¿no? A un cálculo, algo, ¿verdad? Y algo bien importante ahí es, un algoritmo no puede ser algo que se itere al infinito, ¿no? Tiene que ser algo que empieza y que termina. Y cada una de las instrucciones que están dentro del algoritmo es exactamente preciso. No hay ambigüedad jamás en un algoritmo, ¿no? El primero de las definiciones que habla del método repetitivo. ¿Por qué repetitivo? Porque si algo soluciona algo, pues normalmente se vuelve a trabajar, ¿no? Imagínense que ustedes tienen que ir a un lugar donde no conocen, ¿ok? Y se hacen de maps y llegan. Si después tienen que volver a regresar, seguramente van a tratar de seguir el mismo camino, porque ya les funcionó, ¿están de acuerdo? Por eso es repetitivo, porque ya funciona. ¿Qué puede pasar después de que yo hago un algoritmo? Yo lo puedo optimizar, ¿verdad? Pero entonces, la forma en que yo llegué a la solución, ese es el algoritmo. ¿Se puede optimizar? Claro que sí, ¿verdad? Ya tal vez, bueno, por ejemplo, si ustedes van ahorita para Candiles y les ha tocado ir para allá, está bastante complicado por lo que están trabajando, ¿no? Y resulta que tienen poco tiempo. Entonces, sí saben cómo llegar, pero la restricción del tiempo hace que encuentren una mejor forma de llegar, ¿no? Y entonces tratan de encontrar un nuevo algoritmo que les lleve a donde tienen que llegar en un tiempo menor, ¿ok? Entonces ahí como que están manejando restricciones y esas cosas. Ahora, los algoritmos genéticos como tal, pues son parte de una familia que se les llama algoritmos evolutivos, ¿ok? Y por ahí hay otros temas que mencionan como estrategias de evolución y programación genética. Pero el algoritmo genético que vamos a trabajar es un método de búsqueda basado en probabilidad, ¿ok? Y si tenemos una condición débil, podemos llegar
a un óptimo o un óptimo local, ¿sale? Ahorita lo vemos. ¿Se acuerdan de lo que vimos de las alas del avión? Bueno, imagínense que la función que te da el desempeño es lo que tú quieres optimizar. Y entonces tú vas a ver a los parámetros que necesitas para encontrar cuál es la función que te da el máximo. ¿Ok? Entonces, algoritmo genético es una técnica de programación que imita la evolución biológica. Entonces, todo eso que vimos antes, pues lo vamos a ver en procedimientos dentro del mismo algoritmo genético. ¿Ok? Como estrategia para resolver problemas. Dado un problema específico, tratamos de encontrar opciones que fueran soluciones potenciales. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, ¿cómo se puede decir? Comprobar qué tan buenas esas soluciones con base en algo que se le llama la función de aptitud. ¿Ok? Y estas soluciones son generadas aleatoriamente. Bueno, imagínense que quieren hacer una forma de optimizar un portafolio de inversión. Entonces les dicen, bueno, para este portafolio de inversión, yo quiero revisar varias opciones que hay de en dónde puedo invertir. CETES en la empresa A, en la empresa B, en la empresa C, etc. Y cada una de estas opciones tiene un rendimiento, pero también tiene un riesgo. Entonces, un riesgo bajo, un rendimiento bajo. ¿Ok? Normalmente un rendimiento alto, un riesgo alto. Entonces, esto que está aquí serían mis variables que yo quiero trabajar. ¿Cuánto voy a invertir en la opción A, B, C, D, E y lo que sea? ¿Sale? Y entonces, la función que dice ahí de aptitud va a ser lo que vas a ganar con invertir, por ejemplo, 100,000 pesos. Esa sería la función de aptitud, ¿ok? Esto que tengo acá, de cuánto voy a invertir, serían mis variables. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que generar diferentes combinaciones de valores para ellas, para que yo calcule cuánto voy a ganar con esa opción, y eso que estoy ganando sea lo máximo que puedo ganar. ¿Más o menos queda con ese ejemplo? A ver, yo lo entendí como, digamos, vamos a tener una serie de cálculos, ¿no? Que van a tener un factor aleatorio que nos permita, digamos, encontrar las pequeñas variaciones que nos van a dar, digamos, la mayor optimización en una cierta unidad de medida, ¿no? Que nosotros definiremos en base a lo que necesitemos, ¿no? Entonces, eso que queremos optimizar probablemente sea eso que vas a ganar con ese portafolio de inversión, ¿no? Y las variables es cuánto vas a poner en la opción A, en la opción B, en la opción C, D y E. Y entonces, esta función que te dice cuánto ganaste es lo que te va a dar la aptitud, ¿sale? Y la forma en que yo voy a distribuir los 100,000 pesos en estas opciones, inicialmente son aleatorias. Es decir, aleatoriamente a la opción C le pongo cierta cantidad, a la opción D cierta cantidad, a la opción B tal. Eso es lo que es originalmente generado de forma aleatoria. ¿Ok? Bueno, este es un diagrama muy general de bloques de cómo sería nuestro algoritmo genético, porque después vamos a ver cada una de estas secciones y es importante que tengan para ubicar en dónde es esto dentro del algoritmo. ¿Ok? Vamos a seguir el ejemplo de cómo optimizar un portafolio de inversión. ¿Les parece? Para que podamos explicar esto. Sí, parece bien. Entonces, la primera parte es, ¿cómo codifico las variables? Entonces, ¿qué variables tengo en este ejemplo? Pues yo tengo la variable de lo que voy a invertir en la opción A,
lo que voy a invertir en la opción B, C, D y E. Esas son mis variables, lo que yo voy a invertir en cada una de ellas. ¿Ok? ¿Qué es la generación de una población inicial? ¿Ok? Lo que yo invierto en estas opciones, en A, B, C, D y E, se le llama individuo. Entonces, un individuo aquí es una combinación de valores para cada variable. ¿Sale? Esto que les estoy poniendo aquí, que sería lo que voy a invertir en cada una de ellas, sería un individuo. Entonces, la población inicial es generar. Este es un valor que ustedes tienen que definir, pero imagínense que la población fueran 20. Entonces, necesitamos generar 20 combinaciones para estar invirtiendo en A, B, C, D y E. ¿Sale? Entonces, esas 20 opciones diferentes de cómo puedo distribuir mis 100,000 pesos sería mi población inicial. ¿Ok? Luego, la calificación de la población actual significa, para cada uno de esos 10 combinaciones, revisar cuánto le tengo que dar a cada uno y cuánto dinero ganaría para cada combinación de valores. Entonces, para mi primera combinación, tal vez yo gane 5,000. Para la segunda gano 2,000. Para la tercera forma de invertir gano 3,000, etcétera. Y eso sería la calificación. Esa sería qué tan óptima es estas opciones de resultados. ¿Sale? ¿Qué les recuerda la palabra elitismo? ¿Ser exclusivos con algo? Uh-huh. Es como tiene un concepto de exclusividad, ¿no? Bueno, imagínense que resulta que vamos a hacer un encuentro de matemáticos. Entonces, todos los matemáticos o personas que se dedican a las matemáticas se presentan en un concurso, ¿ok? Entonces, se empiezan a concursar y cada uno de ellos tiene una calificación, digamos, de un examen o de algo que hicieron, ¿ok? Si yo de ellos tomo a los primeros 5 o los más altos, ¿ok? Los paso a una siguiente etapa y en esa siguiente etapa incorporo nuevas personas, no los que le ganaron acá, sino nuevos matemáticos, ¿ok? Los vuelvo a probar, ¿sale? Y si yo de estos tomo a los mejores calificados para la siguiente ronda, a eso se le llama elitismo, ¿ok? Tomar a las combinaciones, regresando al ejemplo, las combinaciones de inversión para los 5 portafolios, ¿ok? Que te da mejor rendimiento en estas 10 que teníamos originalmente. Entonces, si de estos 10 yo paso los 2 mejores por elitismo a la siguiente ronda, entonces, ¿cuántos individuos o combinaciones de valores tengo que llenar para tener otra ronda de 10 elementos? ¿Cuántos me faltan? A ver, yo tenía 10 combinaciones de valores. Tomo a los dedos mejores y los paso a la siguiente ronda. ¿Sale? Para esta ronda, ¿cuántos me falta llenar? Digo que los 10 mejores. O sea, tengo 10 elementos. Y de estos 10, paso 2 que son los mejores acá, a la siguiente ronda. ¿Cuántos me faltan de llenar en la siguiente ronda si son 10 en cada ronda? Son 8, ¿no? Entonces, 8 exactamente. Entonces, esos 8 que me están faltando para la siguiente ronda, los voy a generar yo usando los 10 que ya tenía. ¿Ok?
¿cómo los voy a usar? Bueno, la primera parte es, de estos 10 que yo tenía acá, yo ya pasé a los 2 mejores, ¿ok? Pero esos 2 mejores siguen jugando acá. Tengo 10. Selecciono 2. Y de estos 2, yo puedo generar híbridos para la siguiente generación. Y también los puedo mutar. Puedo hacer pequeños cambios en ellos para mutarlos. ¿Ok? Y estos que ya generé, este par que generé, lo guardo en la siguiente ronda. Entonces yo tenía 2 por elitismo y 2 en la siguiente iteración, ya tengo 4. Y entonces te dice, ¿se completa la población? No. Pues entonces vuelvo a seleccionar de estos 10 de la anterior ronda, otros 2, ¿ok? Los puedo cruzar, los puedo mutar y los paso a la siguiente ronda. Entonces ahora tendría 2 y 2 y 2, ya tengo 6. ¿Se completa la población? No. Y me regreso. Selecciono de los 10 anteriores 2 y esos 2 los puedo cruzar, los puedo mutar y los paso a la siguiente generación. Ya tengo 8. ¿Que completa la población? No. Regreso a los 10 originales. De esos 2, selecciono 2, los cruzo, los muto y los paso. Ya tengo 10. ¿Se completa la población? Sí. ¿Ok? Aquí las rondas que les estoy diciendo, la siguiente ronda y eso, aquí se le llaman generaciones. Entonces te preguntan, ¿se completan las generaciones? ¿Cuántas rondas pediste? No, pues pedí 10 rondas. ¿Se completan? No. Me regreso aquí y de esta ronda, estos 10 elementos que yo pasé, los califico, es decir, cuánto me gano con cada uno de estos portafolios de inversión. Paso a los 2 mejores por elitismo a la siguiente ronda y ahora estos 10 los voy a generar por pares, los voy a cruzar y los voy a pasar a la siguiente generación. ¿Ok? Cuando termina la última generación, se califica el desempeño de los portafolios y se selecciona el mejor de la última generación. Y es el fin del algoritmo genético. De forma muy general, ¿sí queda claro cómo se trabaja el algoritmo genético? En el punto de la selección de los 2 elementos, como es elitismo, me imagino que se va a elegir al mejor, ¿no? A los 2 Pero mejores, sí. en el ejemplo que llevamos de lo financiero sería quizás uno que dice que si metes, no sé, 1,000 pesos a tal lado, te regresa 1,000,000 y es el mejor y es el que agarramos para... Ahí, por ejemplo, la función tendría que tomar en cuenta el riesgo, porque seguramente el riesgo es muy alto. Más bien sería limpiar la información antes, ¿no? O sea, porque de hecho vienen de los casos base que nosotros dimos en un inicio, ¿no? Entonces, deberían estar, digo, a lo mejor lo que se refiere Raúl es que podrían haber como, digo, si es correcta la información y existe, obviamente debería existir como un riesgo, ¿no? O debería haber una razón por la cual esa información es correcta. Pero si difiere mucho una del resto, puede afectar, ¿no? Como a las... Claro. Sí, tendría que ser lo suficientemente íntegro toda la información para que no hubiera esos, ¿cómo te diré? Como datos extremos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que trabajar con cómo se genera la población original, la primera, que tiene que ver con, en este ejemplo, las 10 formas de que yo puedo distribuir el portafolio. ¿Sí? Bueno, entonces, un algoritmo genético simple lo vamos a pensar como una caja negra, bueno, caja azul, en donde, ¿qué necesita de inicio? Necesito, ¿qué función voy a optimizar? ¿Cuántos elementos voy a tener por cada generación? ¿Y cuántas rondas o generaciones voy a tener? Eso es lo que son sus parámetros, ¿ok?
necesitamos varios umbrales, eso los vamos a ver conforme veamos los procedimientos, y de él solamente va a salir el mejor individuo de la última de las generaciones. Eso es todo. Y entonces, tal vez al final te diga, mira, la forma en que puedes optimizar tus 100,000 pesos es de que la opción A tengas tanto de inversión, la opción B tanto, la opción C, D y E. Y esa sería tu última respuesta. ¿Cuánto tengo que invertir en cada opción para ese portafolio? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Por qué necesito yo codificar las variables? Es decir, imagínense que en mi variable imagínense que mi variable 1 sea invertir 2,000 pesos a una opción A, una de las variables. Y el segundo individuo sea invertir 10,000 pesos a la opción A. ¿Ok? ¿Cómo podría yo generar híbridos entre 2,000 y 10,000 para la opción A? Porque si me voy por promedios, no tiene nada que ver. ¿Sale? Generar un 6,000 para cada uno no tiene nada que ver. Entonces, la codificación de variables es para que yo pueda generar esos híbridos de formas fáciles. ¿Ok? Y se le llama una codificación pseudo-binaria. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo eran las codificaciones totalmente binarias? ¿Se acuerdan cómo eran? ¿Cómo eran los valores? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. ¿Sí se acuerdan cómo era? ¿Sí? Sí me acuerdo, o sea, yo entiendo que ahí está lo del binario, pero como que me confunde la palabra codificación. O sea, Ok, yo entiendo el binario como una base, ¿no? Una base sí. numérica, pero Haz de cuenta. ¿Cómo puedo yo representar el 200 en binario? ¿Vale? Una forma muy simple, pues es 2 a la 0, 2 a la 1, hasta que yo complete los 200. ¿Sale? Pero cuando yo hablo de codificación, significa que no solo estoy poniéndolo en un término, es que aquí vuelve a ser un poco difuso, parecido al binario, pero que esté dentro de ciertos intervalos. Yo creo que con el ejemplo siguiente se va a entender mejor. Fíjense, yo tengo una variable primera que sus valores van de 0 a 80. ¿Vale? De 0 a 80. ¿Qué pasaría si yo usara una codificación puramente binaria? ¿Qué haríamos? ¿Cómo codificaríamos el 80? 2 a la 5. Hasta ahí llevaría 63. ¿Están de acuerdo? Olvídense el del 17. Hasta aquí llevaría 63. ¿Cómo hago para ponerle el 80? Vamos a poner aquí. uno de los anteriores, digamos. A ver, vamos a ver. Una codificación binaria. ¿Cómo sería una codificación? Así, estrictamente binaria. O sea, que no hubiera nada de lo que tenemos acá. Aquí tendríamos 2 a la 0.
Ok, este corresponde a un 1, esto a un 2, a un 3, a un 4, es cierto, perdón, a un 4, a un 8, 16, 32, 64, 128. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo codificarían el número 80? Esta es la forma de codificar de forma binaria. ¿Cómo harían para codificar? Codificar el número 80. Pues normalmente lo que bueno es que depende, ¿no? Porque en algunos casos se usa como un número delimitado digamos como por bloques, ¿no? Como hacemos, por ejemplo, octetos, ¿no? Y si digamos dentro de este octeto ignoramos o nos quedamos a lo mejor en el 60 en el 64, luego necesitaríamos otro que tuviera, por ejemplo, el 16, ¿no? Ujú, Y ya la suma de ambos nos daría el 80. ok. Entonces, esta sería la forma binaria sin considerar si trabajamos ciertos octetos, simplemente cómo se codificaría sería así, ¿no? Así es la forma de codificar el valor 80. ¿Sale? Ahora, voy a regresar acá y la voy a poner aquí. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo, la variable que solamente está en el intervalo de 0 a 80, yo la codifico como está abajo, ¿sale? ¿Qué va a pasar si pongo esos 7 bits? Cuando yo genere los valores, también estos podrían tener 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿hasta qué valor llegaría si yo uso estos primeros 7 bits que están aquí? ¿Hasta qué valor voy a llegar? Al 127. Sí, con eso se refiere a las, digamos, las capacidades de cambio que existen en esa codificación. O sea, como las opciones que hay. Uh-huh. Aquí están las opciones. ¿Okay? A ver si así. Ok. Cuando yo me voy a una codificación estrictamente binaria, para generar un intervalo de 0 a 80 y ocupo todas las posiciones que necesito el valor binario 80, ¿ok? Lo que va a pasar es que voy a generar un código de 7 valores que puedo llenar desde el intervalo puros ceros hasta puros unos. ¿Están de acuerdo? Porque estos son valores que voy a generar aleatoriamente. Entonces, si yo me voy aquí en donde hay puros unos, no solamente me quedo en el 80, sino me sobrepaso. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando yo uso hasta aquí, siempre para saber hasta dónde voy acumulando, me fijo en la siguiente y le resto 1. Entonces, aquí yo llevaría 127. ¿Sale? Entonces, si yo uso una codificación con estos valores, yo puedo llegar del 0 a 127 y me paso de los 80. ¿Sí?
Entonces, ¿qué opciones tengo cuando yo quiero una codificación que parezca binaria, pero que me sirva para que no se pasen los valores de los intervalos que yo estoy manejando? Entonces, si yo quiero codificar del valor 0 al 80, yo empiezo a llenar hasta el 2 a la 5. El 2 a la 5 me da 63 acumulado, porque el siguiente sería 64. Entonces, me da 63. Pero yo quiero llegar al 80. La diferencia son 17. Y el 17 yo lo meto como un ajuste dentro de la codificación. De tal manera que si yo pongo puros ceros, me da el inicio del intervalo. Y si yo pongo puros unos, me da el 80. Por eso se le llama codificación, porque no es puramente una forma de generarlo binariamente, sino es una manera de obtener valores en este intervalo que estoy definiendo. ¿Tiene que ir por fuerza antes del último, de la última posición, digamos? No, siempre va a ser de forma ascendente, de tal manera que si el 17 estuviera entre estos dos, ahí se pone. Si el valor que te falta es un 3, iría aquí. Ya veo. ¿Vale? Entonces, si yo uso esta codificación, que es la verdadera, ¿no? Si yo la uso, lo que me va a pasar es que me voy a sobrepasar el intervalo que quiero representar. Entonces, lo que estoy codificando es esa representación de ese intervalo. Hacemos más ejemplos la próxima clase, no se preocupen.